planteando contrastes entre la herencia genética y la herencia cultural. Una historia con carga paródica para abarcar un relato intergeneracional. Oigan, pues yo tengo muchos amigos que son amigos de la escritora que hoy nos acompaña en cabina. Y me he encontrado esta novela de Nadie recuerda su propia muerte en muchísimos posts de mi Instagram, también en Twitter, y todos hablando maravillas de la novela, pero también de la escritora. Muchísimas gracias por acompañarnos, Berenice. Gracias por estar por acá. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Oye, felicidades. Cuéntanos primero, bueno, el sentir de decir, oye, un jurado integrado por Alaide Ventura, por David Toscana, por Julián Herbert, que aparte admiradísimos han dicho, oigan, pues yo creo que sí le vamos a dar el premio a Nadie recuerda su propia muerte. ¿Cómo te avisaron? ¿Cómo te enteraste del premio, Berenice? Estaba en mi trabajo, con mi equipo de trabajo, teniendo una junta, un día normal, y de pronto recibí una llamada. Me contesté y me dijeron, Berenice Andrade, eres la ganadora de este premio. Y entonces me puse a gritar al teléfono y mi equipo estaba muy preocupado, así de algo pasó. Así me enteré. ¿Y ya le dijiste al equipo qué creen? Sí, claro, y además me acompañaron a la conferencia de prensa porque me dijeron, pues vente de una vez, aquí estamos, vamos a hacer el anuncio, cáele. Y entonces me llevé a todo el equipo de trabajo, vámonos, acompáñenme ya, se cancela el día de trabajo hoy. Bueno, pues es un premio que destaca a escritores jóvenes, escritoras jóvenes, primeras novelas también, y bueno, quería preguntarte eso un poco para que te conozca el auditorio. Es el primero de tus intentos, has intentado cuento, has llevado guiones. ¿Cómo es, digamos, nacer, esta semilla de tu escritura, Berenice? Pues la verdad he tenido la inquietud desde muy niña y en el momento de elegir carreras dije, no, pues yo creo que la voy a armar más en periodismo. Entonces me decanté por el periodismo, que además lo tenía muy idealizado, lo amaba mucho, y ejercí el periodismo por varios años hasta que la vida me llevó a la gestión cultural y empecé a trabajar en la difusión de festivales de cine aquí en México. Entonces eso me volvió a picarme la espalda y decir, oye, mira, hay muchas formas de narrar y a ti te gusta narrar historias y estás conociendo nuevas formas de narrar a través del cine, ¿por qué no lo sigues intentando? Y así fue como en 2017 metí el proyecto, digamos, unas poquitas cuartillas de lo que después se convertiría en esta novela, para aplicar por una beca del FONCA, del extinto FONCA, de Jóvenes Creadores. Y pues ya, así pasó. Nada más que pasaron muchos años de que me dieron la beca a que pude terminar la novela. ¿Por qué es difícil parir una novela? Es difícil parir una novela y más difícil si en el Inter te toca parir un bebé, un ser humano de verdad. Entonces, complica un poquito más las cosas, nada más. Sí. Escribir se trata de estar pues cachando el tiempo, ¿no? El tiempo para escribir. Y pues es difícil hacerlo en México, por eso yo siempre voy a abogar y siempre voy a decir, de verdad, las becas sirven. Nos permiten a los que queremos crear algo tomarnos un poco más de tiempo y tener los recursos para sí poder hacerlo. Leía un texto de Milena Busquets, un libro, hace una semana, que se llama Ensayo General, y decía, no le crean a los escritores que dicen que son capaces de escribir 2 hojas en un día, ¿eh? Eso es imposible, dice. Entonces, es un poco para que se dé una idea también, los radioescuchas, de la complejidad de enfrentarte a un hoja en blanco. Es difícil, sí, por supuesto, y puedo decir con toda certeza de que había días que me llevaba, o sea, que escribía solo un párrafo y eran horas, porque en efecto, ¿no? Es como esta inseguridad y esto no está bien, no está hilando. Entonces sí, es complicado. Hablemos de la novela, hablemos de Nadie recuerda su propia muerte, una novela que juega justamente entre la ciencia y la mística, pero que también juega mucho con esto de lo que es la herencia o el relato, pues desde nuestro país, de lo que significa la superstición, de lo que significa el mal de ojo, de lo que significa las costumbres también. Cuéntanos un poco y cuéntale a los que escuchas de esta historia.
Nadie recuerda su propia muerte. Cuenta la historia de Goyita, una mujer que de pronto empieza a experimentar situaciones extrañas y que liga a una supuesta muerte, a una supuesta maldición, perdón, que ha atacado a toda su familia. Pero decide ir al médico porque pues, es una mujer moderna. Y la psiquiatra le dice, lo que tú tienes es un trastorno mental, tiene todas las características de un trastorno mental y si te tomas esto y si vienes a terapia te vas a sentir mejor. Pero Goyita, que tiene esta fuerte herencia familiar de pensamiento mágico, decide volver al pueblo de su familia, donde esta supuesta maldición habita, para encontrar respuestas. Entonces se desencadena una historia medio trágica, entre trágica y cómica, que además va para atrás, muchas décadas atrás, para contar también la historia de sus ancestros. ¿Y de dónde viene esa historia? ¿Es una historia personal? ¿Es una historia que te contaron? ¿Es una historia que fuiste hilando a partir de distintos relatos? En un principio yo tenía el interés ferviente de hablar acerca de lo que se siente físicamente, digamos, ¿no? Y lo que pasa por la cabeza cuando uno está en una crisis de ansiedad, sobre todo. Pero hablar de manera testimonial me parecía muy aburrido, ¿no? O sea, ¿quién quiere saber de esto? Porque aparte seguramente mucha gente ya lo sabe, ¿no? O sea, y entonces pensé, bueno, ¿y si esta persona que está pasando por esta crisis se imagina que es más bien el chamuco que le estaba persiguiendo, no una maldición, una brujería? Son las mejores historias. O sea, sí. yo recuerdo justo, todos recordamos esas historias que tienen esta línea entre lo místico y la brujería que nos llegan de alguna manera de la familia. ¿Sabes? Todos tenemos ese tío, ese primo, esa prima, ese mal de ojo, esa maldición de un vecino que nunca la vecina que se suicidó y que en realidad había sido. Todos recordamos y nos van formando también estas historias que bueno, o sea, no son compatibles con la ciencia. Claro, y por supuesto que muchas historias que yo escuché de mis abuelos, del pueblo que ellos habitaban, fueron nutriendo esta novela. Incluso una mitología familiar. En mi familia se cuenta que hubo un tío abuelo que se lo llevó una sirena. Entonces, la historia es distinta a lo que se cuenta en el libro, pero todos esos como dichos, rumores, chismes del pueblo sirvieron para conformar esta historia. Y es una historia, ¿tú crees que bueno, evidentemente toca México, pero toca la región Latinoamérica, toca una región, vaya, que sí nos caracteriza y sí nos une, digamos, a todos los que estamos de este lado del mundo? Sí, totalmente, totalmente. El pensamiento mágico es una característica cultural, bueno, de todo el mundo, pero sí, precisamente en Latinoamérica tiene unos rasgos fuertísimos y eso de alguna manera también ha creado una tradición literaria, ¿no? O sea, esto no es novedoso, no se me ocurrió nada nuevo ya. O sea, muchos escribieron de eso, ¿no? Sí. El gran Juan Rulfo con su enormísimo Pedro Páramo lo hizo alguna vez. Entonces, pues yo llegué a decir, sí, claro, voy a seguir escribiendo esto, ¿por qué no? Es maravilloso. Y le ves una novela, ahora sí que agarra su propio camino, pero la ves más allá, la ves en la pantalla, nadie recuerda su propia muerte, la imaginas también llegando a un formato distinto a la novela. Ay, la verdad no quiero soñar con más que de lo que está pasando porque no quiero decepcionarme, así como Goyita, mente catastrófica, pero creo que por lo menos en la narración sí se puede sentir como algo, como una estructura a lo mejor con influencias cinematográficas porque pues veo cine, ¿no? Por el trabajo que tengo, entonces de alguna manera pues lo saco ahí también. Bueno, pues nos das la noticia en cuanto se confirme. Claro, estoy seguro de eso. Berenice, muchísimas gracias por estar con nosotros. De verdad, damos la recomendación. Nadie recuerda su propia muerte en Penguin Random House. Y de verdad se van a encontrar con una escritora con muchísimo, muchísimo potencial y feliz de verdad de que haya estado por acá. Gracias. Muchas gracias. Berenice. Bueno, pues ahí está Berenice Andrade Medina. Vamos rápidamente a lo que sigue.